Écija quiere estar libre de hepatitis C y está muy cerca de conseguirlo. La ciudad está siendo pionera en un programa de detección de casos y prevención que, de seguir así, evitará esta enfermedad definitivamente. Un acuerdo plenario aprobado en septiembre así lo afirma y con ayuda de nuestros especialistas está, como decíamos, más cerca de ser una realidad. Hablamos hoy de hepatitis C en nuestro espacio, de nuevo con Israel Grillo. Bienvenido, Israel, de nuevo a nuestro programa. Muchas gracias, un placer. Hace ya tiempo que no te teníamos por aquí. Vamos a hablar de nuevo de hepatitis C porque tenemos novedades en Écija y muy importantes además contra la enfermedad, ¿no? Eso es, hablamos en la primera temporada del programa, llevamos por la cuarta, que sea mucho más, no sé si llegaremos como a Juego de Tronos o... Bueno, ojalá, lleguemos mínimo a la octava. Y hablamos, como te dice, de nuevo de la hepatitis C porque se ha producido un hito importante en nuestra ciudad y es que el pasado 26 de septiembre se aprobó en el Pleno Municipal, apoyada por todos los partidos políticos con unanimidad, que Écija formara parte de las ciudades comprometidas para eliminar la hepatitis C. Se trata de una iniciativa que está respaldada por la Alianza Española para la Eliminación de la Hepatitis Vírica, que es un movimiento que está apoyado por diferentes sociedades científicas, asociaciones de pacientes, con el objetivo de eliminar la hepatitis C. Esa iniciativa que teníamos ya en el 2019 pues se vio fácilmente canalizada por este movimiento de alianza y presentamos el proyecto al ayuntamiento y pues se aprobó en dicho pleno. Pasado mes de septiembre, entonces Écija va a ser una de las pocas andaluzas, además, pocas ciudades andaluzas que se han unido, ¿no?, a esta iniciativa, ¿no? Eso es de destacar porque de las otras ciudades que están en este programa son capitales de provincia, está Sevilla, Granada, Córdoba, después fuimos nosotros, Écija, y hace poco en octubre se añadió también Málaga. Y esto no se trata solo de figurar, sino se trata de trabajar. Y entonces el ayuntamiento de Écija se compromete a una serie de compromisos, valga la redundancia, de cosas que tenemos que hacer para intentar eliminar la hepatitis C en nuestra ciudad. Porque la hepatitis C existe y se cura, es uno de los mensajes que tiene que conocerse por todos los ciudadanos. ¿Cuáles son esos compromisos, Israel? Pues son muy variados y van encaminados primero a diagnosticar, porque como hablamos hace unos años, el problema es que hay muchos pacientes, muchas personas que no se consideran pacientes porque no saben que tienen la hepatitis C, y entonces la estrategia de la alianza van encaminadas a dos situaciones, a dos eventos. Uno es diagnosticar a las poblaciones más vulnerables, es decir, las que tienen factores de riesgo para tener la hepatitis C, pero últimamente se está tendiendo a buscar la macroeliminación, es decir, buscar a toda la población para ver si tienen ese virus, y últimamente con un plan que también se ha aprobado en el BOJA recientemente en octubre, de aquí en Andalucía, de buscar por poblaciones de edad, por un grupo de edad, buscar la hepatitis C para eliminarla, ¿vale? Entonces, todos estos compromisos van encaminados a eso. Y como hemos dicho, esto no es para figurar, sino para trabajar. Pues hoy mismo uno de los compromisos es que utilicemos los medios locales, en este caso la televisión, para dar a conocer a la población lo que es la hepatitis C, cómo se diagnostica y saber que está en nuestras manos algo increíble en la medicina, que es poder acabar con una infección vírica crónica. Es muy importante. Bueno, mucho trabajo por delante. ¿Tenemos un plazo fijado para conseguir estos objetivos? Sí que hay un plazo, es decir, que la OMS estableció que el objetivo era eliminar la hepatitis C a nivel mundial en el 2030. En ese camino pues hay países que están muy avanzados. España es de los primeros, se puede considerar que es el gran país que está por delante, porque el único que va más avanzado que nosotros es Islandia, pero es un país que tiene 300.000 habitantes, nada comparable con nuestro país. Y España era muy ambicioso porque iba muy bien en ese camino y se planteó en su momento que acabar con la hepatitis C en 2021. ¿Qué pasó? Que estuvo la pandemia de por medio y eso ha supuesto pues un retroceso en ese camino que llevábamos. Pero con estas iniciativas lo que tenemos que volver a recuperar
ese buen camino que llevamos, ese buen ritmo que llevábamos para acabar con la hepatitis C, pues se supone que en 2023-2024 es un corto plazo, pero si hacemos las cosas bien y desde la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento de Écija, pues se están poniendo, y desde todas muchas asociaciones a nivel nacional, el mismo ministerio, es decir, que se ha trabajado muy bien el tema de la hepatitis C. Cuando todo el mundo se pone de acuerdo es porque las cosas están claras y es algo que es realmente factible, que es eliminar la hepatitis C. Entonces en España entre 2023 y 2024 podría ser una fecha en la que pudiéramos conseguir eliminar la hepatitis C. Es muy pronto, o sea, que es una cosa inmediata. Muy pronto, de hecho en La Rioja se considera que se ha eliminado ya la hepatitis C, o sea que ya en España tenemos una comunidad que ha alcanzado ese objetivo, luego lo palpamos que es real, que esto está aquí. Qué bien, qué buena noticia. A mí estas son las noticias que me gusta Sí. que me gusta dar y que me gusta hablar sobre ellas. Hablamos, si te parece, ya de la enfermedad, Israel, para la gente que no la conoce, que se familiarice un poquito con ella. ¿Qué es la hepatitis C? La hepatitis C es una infección provocada por un virus, el virus de la hepatitis C, que es un virus especial, un virus que se llama de ARN y que tiene la particularidad de que, a pesar de que estaba con nosotros durante siglos, no se conocía realmente, no se había conseguido determinar qué virus era. Entonces antes se sabía que con las transfusiones sanguíneas se producían hepatitis, se descubrió primero la hepatitis B, pero la hepatitis C tardó un poco más de tiempo en descubrirse, en aislarse. Afecta únicamente al ser humano y eso es importante, ¿vale? No es como la gripe, por ejemplo, que tiene reservorios animales, y al afectar solo al ser humano, si conseguimos quitar pacientes, o sea que todos los pacientes se curen, que no exista paciente infectado, pues acabaríamos con la enfermedad, no tenemos un reservorio animal que nos lo pudiera contagiar a nosotros. Y el virus de la hepatitis C tiene muchos tipos, con el coronavirus hemos aprendido muchas cosas de las variantes, pues el hepatitis C tenía muchísimas variantes, de forma que todos los esfuerzos que se hicieron o que se han hecho para encontrar una vacuna no han sido efectivos. Pero tenemos tratamientos que son más efectivos que una vacuna, porque el tratamiento es capaz de curar a más del 95% de las personas. Entonces el virus generalmente por transmisión parenteral, como veremos a continuación, que es por la sangre, pues pasa a la sangre y afecta fundamentalmente al hígado, provocando una infección de los hepatocitos, que son las células del hígado, provocando una inflamación. Y en un porcentaje pequeño la infección es capaz de curarse por el propio organismo, por el propio sistema inmune, pero la mayoría, en un 80%, se cronifica la enfermedad. Y esta cronificación pues conlleva a las complicaciones, que es una enfermedad que es la cirrosis hepática, y una vez que el paciente tiene una cirrosis pues tiene un riesgo también de desarrollar un cáncer hepático. ¿Cómo se contagia, Israel? Has mencionado la sangre, ¿hay más tipos de contagio? Fundamentalmente la transmisión es parenteral, ¿vale? Parenteral significa de sangre a sangre. Teníamos el problema de que no se conocía el virus de la hepatitis C, por lo tanto las bolsas de sangre no teníamos ningún medio para saber si tenía el virus de la hepatitis C o no. Entonces antes de los años 90-92, todo el que se haya transfundido, no solo sangre, sino también derivados de la sangre, como puede ser el plasma o las plaquetas, pues han estado en riesgo de sufrir una infección por la hepatitis. Como es la sangre la que está implicada, lo que hablamos en la anterior charla hace 3 años, que antes no existían las jeringuillas desechables, sino que se utilizaban jeringuillas como esta. Las volvemos a enseñar porque en la consulta nadie me ha dicho que, oiga, doctor, a mí me pincharon con una aguja y una jeringa de este tipo, entonces que no nos han visto suficiente, lo volvemos a enseñar. Aquí en Écija era habitual que el enfermero, el practicante que se llamaba anteriormente, pues utilizara este tipo de jeringuillas que no eran desechables, que son de cristal, ¿no? Son de cristal, ¿vale? Y las agujas tampoco eran desechables, lo que se hacía es o quemarlas o meterlas en alcohol, en fin, que con eso no conseguíamos eliminar el virus. Y si se pasaba de una casa a otra casa y en una casa había hepatitis C, había una persona infectada por hepatitis C, pues corría el riesgo de transmitirla a muchísimas personas. Podría ser, de hecho, Écija es una ciudad que
tenía, porque ya hemos tratado muchos pacientes, afortunadamente, una alta prevalencia de hepatitis C, y una de las posibles explicaciones que pudiera haber sería esta, ¿vale? Todos esos procedimientos que impliquen contacto con la sangre, como podían ser los tatuajes. Antes los tatuajes no se hacían en centros que están perfectamente homologados, que cambian las agujas, sino muchas veces se intercambiaban agujas entre paciente y paciente, o los presos, entre los presos también es muy típico el puntito negro o tatuajes hechos en la prisión, hechos sin ningún tipo de medida. De hecho, los internos en centros de prisiones también son un grupo de riesgo. Y luego el resto de todo lo que no está relacionado con un contacto directo con la sangre es una vía de contagio mucho menos eficaz, ¿vale? Entonces, de madre a hijos también se puede transmitir, pero es menor al 5% el riesgo de infección. Los convivientes, si realizan prácticas que no son habituales, como puede ser cepillarse todo el mismo diente, con el mismo cepillo de dientes, cosa que no es usual, pero compartir la cuchilla de afeitar, en fin, que esas cosas que ahora nos chocan tanto. Antes las cuchillas tampoco eran desechables, por ejemplo, ¿no? Sí, es cierto. Y esa podría ser también una fuente de contagio. Y el consumo de drogas, en el boom que hubo del consumo de drogas intravenosas sin cambiar la jeringuilla, pues también fue un motivo importante de contagio, siendo un grupo de riesgo también los consumidores de drogas. Pero la vía inhalada, el nifar diferentes drogas, también se ha asociado con un aumento del riesgo de la infección por la hepatitis C. Curioso. ¿Transmisión sexual? La transmisión sexual entre parejas de diferentes sexos y parejas estables es mínima. Es decir, que no sé, cuando diagnosticamos a un paciente de hepatitis C y tiene una pareja estable, no le indicamos que tenga que tener ninguna precaución especial de método de barrera, como si hacemos, por ejemplo, si hay un paciente con hepatitis B cuya pareja sexual no está vacunada. Entonces sí parece que sí hay más riesgo cuando entre parejas, entre sexos, cuando hay sexo entre hombres, ¿vale? Por el tipo de relación sexual también se considera un grupo de riesgo en el que tenemos que incidir y buscar la infección por la hepatitis C. Muy bien, esos son, digamos, también los grupos de riesgo que tenemos principalmente. Sí, ¿no? Aquí lo resumo porque yo creo que es importante. Hasta ahora, hasta hace unos meses, porque se aprobó en el BOJA el plan estratégico para eliminar la hepatitis C en Andalucía, se intenta buscar a los pacientes que tienen riesgos de padecer la hepatitis C. Eso es lo que se llama la estrategia de microeliminación. Es decir, vamos a buscar a los pacientes vulnerables, a los que la prevalencia de la hepatitis C es mayor, para tratarlo, porque ahí va a ser más fácil encontrar pacientes. Y muchos de estos grupos no acceden a la sanidad fácilmente. Estamos hablando, por ejemplo, de migrantes, especialmente que vengan de países con alta incidencia de hepatitis C. Estamos hablando de drogadictos que no suelen venir al hospital, sino que están atendidos por centros de atención a la drogodependencia, y en esos campos hemos trabajado ya aquí en Écija, antes de que se aprobara en pleno esta iniciativa de las ciudades libres de hepatitis C con la doctora María del Mar Vázquez. Desde hace 4 o 5 años estamos tratando a los usuarios de drogas con muy buena aceptación por parte de ellos y facilitando que los pacientes, sin pasar por el médico de cabecera, directamente la doctora pues se pone en contacto con nosotros y lo tratábamos. Y entonces en esto es lo que hemos incidido siempre y tenemos que seguir haciéndolo, porque parte de los proyectos que vamos a poner en marcha con esta iniciativa se centran también en estos grupos de riesgo. Tenemos que trabajar con la ONG de la ciudad, de aquí de Écija, para atraer y testar a esos pacientes, a esas personas. Y pues entre los grupos de riesgo, como hemos dicho, están los usuarios de drogas, todo aquel que se puso en contacto con sangre o hemoderivados entre 1990 y 1992, los hijos de madres con hepatitis C, los convivientes con hepatitis C, los médicos, los profesionales sanitarios
También realizamos procedimientos en los que accidentalmente pues, podemos ponernos en contacto con la hepatitis C. Aquellos que tienen infecciones víricas como el VIH o la hepatitis B también son un grupo de riesgo. Los pacientes en hemodiálisis y aquellas personas que están internadas en centros penitenciarios y los que tienen trastornos de salud mental grave, ¿vale? Y en este aspecto también vamos a trabajar aquí en la ciudad de Écija. Muy bien, un espectro amplio, tenéis muchísimo trabajo por delante. Sí, ¿no? Bueno, pero estamos ilusionados en conseguir algo que realmente es un hito en la humanidad. Claro que sí. ¿Cómo es esa evolución del daño hepático de Israel? ¿Cómo va evolucionando la enfermedad? Como hemos dicho, a través de la sangre fundamentalmente se contagia a la persona y el virus empieza a multiplicarse en el hígado y en pequeños casos, un 20%, la inmunidad del paciente es capaz de acabar con el virus, pero en la mayoría, en el 80%, el virus se empieza a multiplicar en el hígado y ahí persiste sin que el sistema inmunológico sea capaz de eliminarlo. De ese 80% que sigue con la infección, esa inflamación crónica va produciendo cambios en el hígado. Al producir la muerte de los hepatocitos también se estimula la formación de fibras, la fibrosis que se llama del hígado, y en un tercio de los casos se produce ya una enfermedad avanzada que es la cirrosis hepática, en el que ya el hígado se desestructura, no es capaz de cumplir su función y aparecen las complicaciones de la cirrosis que veremos posteriormente. Entre ellas está la producción del hepatocarcinoma, carcinoma hepatocelular, ¿vale? Que es el tumor que afecta a las células hepáticas. Todo este proceso, cuanto antes diagnostiquemos la enfermedad, antes podemos tratarla y evitaremos las complicaciones. En cualquier momento de la evolución, conseguir tratar la hepatitis disminuye el riesgo de complicaciones, con lo cual, cuanto antes mejor, pero en cualquier momento, si se diagnostica, pues tenemos la opción de tratarla y mejorar el pronóstico del paciente. Hay esperanza, por tanto, ¿no? para ellos. El problema que tiene esta enfermedad es que los síntomas son inexistentes al principio, ¿no? Sí, al principio a lo mejor con la infección aguda sí puede ser más sintomática porque puede aparecer fiebre, cansancio, elevación de transaminasa, ponerse amarillo, ¿vale? Pero una vez pasada el proceso agudo, que también puede ser asintomático, ¿eh? Que no todos los casos son así con hepatitis histérica que se llama, pues una vez que se cronifica, pues es verdad que el paciente no puede ser que no tenga ningún síntoma o síntomas que son banales o que no se le asocia a tener una hepatitis, con lo cual muchas veces se diagnostica o porque tiene a lo mejor la enzima hepática alterada, lo que se llama una hipertransaminasemia, que eso se consigue detectar si se hace una analítica específica para el hígado, ¿vale? que se debe hacer periódicamente en los pacientes, ¿vale? O en el centro de salud, en los médicos, para detectar no solo la hepatitis C, sino otras enfermedades del hígado. Pero muchas veces incluso las transaminasas son normales, entonces el paciente se infectó cuando el practicante le inyectó ese fármaco hace ya pues 30 o 40 años y el paciente tiene una hepatitis C y no lo sabe. Cuando ya la enfermedad va avanzando y ya produce una cirrosis hepática, pues entonces y si esa cirrosis hepática se descompensa, es decir, empieza a dar manifestaciones, pues cuando ya aparecen las complicaciones de la cirrosis hepática, que son la ascitis, que es la acumulación de líquido dentro del peritoneo, dentro del abdomen, que además puede complicarse con una infección, que es la peritonitis bacteriana espontánea. Como la sangre no puede circular adecuadamente con un hígado fibrótico, cirrótico, pues busca alternativas, ¿vale? Y la alternativa hace que se formen varices dentro del esófago, dentro del estómago, y puede ser causa de hemorragia. También puede producir trastornos en el comportamiento, en el sueño, en un trastorno que se conoce como encefalopatía hepática. Puede producir también cáncer, hepatocarcinoma y otras complicaciones menos frecuentes, como son el síndrome hepatorrenal, hepatopulmonar o el síndrome portopulmonar. Pero ya ahí, como hemos dicho otras veces, ya estamos llegando tarde y como vamos a eliminar la hepatitis C, pues no vamos a llegar a eso. No, por lo menos por la hepatitis C ya sabemos que no se va a llegar a estas circunstancias. Y incido en que una diapositiva que hemos pasado por alto de la epidemiología, es que la cirrosis por hepatitis C
es una causa frecuente o sea, la hepatitis C es una causa frecuente de cirrosis y de trasplante hepático a nivel mundial, que afecta al 0,7% de la población mundial, lo que supone en torno a 58 millones de personas a nivel mundial, pero el mensaje es que hace 5 años la prevalencia era de 72 millones, o sea que en 5 años con la implantación de los nuevos tratamientos pues hemos conseguido reducir la mortalidad y el número de personas infectadas, y al disminuir el número de personas infectadas pues disminuimos el riesgo de que nuevas personas se infecten. Como hemos dicho, con el coronavirus hemos aprendido muchas cosas, y una de las gráficas decía en el coronavirus que si había muchos puntitos de personas infectadas e interrelacionadas entre sí, pues había más riesgo de infectarse. Pues con esto, que con un virus que es mucho menos infectivo que el coronavirus, porque las vías de transmisión son diferentes, pues sí, pero es fácilmente comprensible que si esos puntitos, esos pacientes infectados son cero o son mínimos, pues el riesgo de que alguien pueda contagiarse con la hepatitis C pues se reduce drásticamente. Mucho también, claro. Pues eso es muy importante, y llegar, como bien dices, a ese nivel cero es lo deseable. ¿Cómo hacéis el diagnóstico a los especialistas, Israel? Tenemos que diferenciar lo que es el diagnóstico de la infección y el diagnóstico de la enfermedad o de la situación en la que se encuentra el hígado. Para diagnosticar la infección existen diferentes métodos. El tradicional es con una analítica sanguínea, pues determinar primero si el paciente tiene inmunidad frente al virus de la hepatitis C. Inmunidad no significa que sea capaz de eliminar el virus, sino que ha estado en contacto con el virus, y en eso que tiene la serología positiva, pues se determina si el virus se está multiplicando. Se mide el ARN en sangre y nos dice si la infección está activa o no. En eso ha habido un gran avance liderado por un médico andaluz, ¿vale? Por Federico García, porque antes te sacaban una analítica, veían que tenía la serología positiva, y te decían, oye, que tiene la serología positiva, vuélvete a pinchar, porque ahora tenemos que ver qué cantidad de virus tiene en la sangre, si realmente es activa o no, y determinar esas variantes que veíamos del virus, que son los genotipos. Pues el doctor Federico García consiguió que a nivel de los laboratorios, no solo de Andalucía, sino de toda España, se hiciera lo que se conoce como el diagnóstico en un solo paso. Que en el momento en el que te detectan que tiene una serología positiva para la hepatitis C, pues con esa misma muestra de sangre automáticamente no haya que volver a llamar al paciente, porque mucho se pierde. Imagínate que es un drogadicto, que conseguimos que se pinche una vez una analítica, pues ahora le vamos a decir que otra vez se tiene que pinchar. La segunda es más complicada a lo mejor. Pero no hace falta que sea un usuario de droga, sino a ti mismo te dicen que te tienen que volver a pinchar, pues no es lo ideal. Pues con esta iniciativa se ha conseguido eso, el diagnóstico en un solo paso. Y luego hay otras medidas que se utilizan en circunstancias en las que queremos llevar el diagnóstico a estas poblaciones fundamentalmente más vulnerables, como puede ser los usuarios de droga, o puede ser los inmigrantes, o como vamos a hacer ahora en un centro de salud mental, que son pruebas rápidas que te dicen si estás en contacto o no con el virus. Hay otras que incluso te detectan si tiene una infección activa o no. Y vuelvo a tratar, hay que aprovecharlo de la pandemia del coronavirus para aprender cosas, porque hemos aprendido cosas. Pues existe un test que no es a través de la nariz, sino con saliva, en el que tiene un palito y lo restriegas un poco por las encías y la boca, y te da una rayita como nos daba el test de coronavirus, nos da el control, y si tiene la hepatitis C, pues si está en contacto con la hepatitis C, pues nos da la rayita, y a partir de ahí pues hacemos la extracción de sangre para el estudio en un solo paso. Eso sería el diagnóstico de la infección. Y después tenemos que ver cómo está afectando esa hepatitis C al hígado, y ahí pues se hace una serie de analíticas para ver que el funcionamiento del hígado es correcto, y se establece pues el grado de fibrosis, que es lo que nos dice qué daño tiene realmente ese hígado después de estar varios años con la hepatitis C. Y eso se hace a veces con scores, con una serie de parámetros analíticos. Nos puede decir si tiene mucha fibrosis o no, eso va desde F0 a F4. Y también hay una técnica que se llama elastografía o fibroscan, que sin hacer biopsia hepática, porque la biopsia hepática prácticamente se ha abandonado porque es una prueba que tiene riesgo, pues la elastografía o fibroscan, con una técnica parecida a la ecografía, pues capaz de determinar también
qué grado de fibrosis tiene el hígado. Se avanza muchísimo, Sí, por tanto, sí, en eso diagnóstico. es lo que nos ilusiona a los digestivos y hepatólogos, que realmente se ha avanzado mucho en la hepatología en general y en la hepatitis C en concreto. Y en el tratamiento también se ha avanzado. El tratamiento es que se dio un paso de gigante, ¿vale? Cuando se pasó del tratamiento con interferón al tratamiento con los antivirales directos, ¿vale? El tratamiento con interferón era pesadísimo, muy duro para los pacientes, consistía en inyecciones periódicas, solo se curaba el 40%, daba fiebre, producía anemia, disminución de las células de defensa, y eso para conseguir solo un 40% de curación. Cuando aparecieron estos fármacos que han ido apareciendo de manera progresiva, cada vez más potente, cada vez más seguro, cada vez con menos tiempo, pues se consiguen tasas de curación por encima del 95%, que es superior a lo que pueden ofrecer de protección, por ejemplo, algunas vacunas. Entonces, además de ser tan efectivo, es un tratamiento muy fácil de llevar, de tomárselo, de ponerlo en práctica, y porque son pocas semanas de tratamiento, sin efectos secundarios y por vía oral. Por eso decimos que es un tratamiento sencillo, seguro y efectivo, ¿vale? Ha cambiado el panorama radicalmente de la infección y del tratamiento de la hepatitis C. No son infalibles tampoco estos tratamientos, quiero decir, no todos los pacientes funcionan igual, ¿no? En mi experiencia no he tenido ningún fracaso de tratamiento, pero con los que se utilizan habitualmente tenemos una terapia de rescate, ¿vale? En mi experiencia no tengo ningún caso de fracaso, pero yo creo que no hay, vamos, alguno habrá, porque en medicina nada es definitivo, pero que si venimos con este mensaje es que se cura, que la hepatitis C se cura. Yo en los últimos congresos no he escuchado así cuál es la tasa realmente de fracaso. Se dice entre el 95 y el 98%, o sea que alguien hay que fracase. Pero muy poquito. Muy poquito, muy poquito. Eso, con lo cual eso es fantástico. ¿Cuáles son los objetivos con la enfermedad en los próximos años por parte de las organizaciones Como hemos dicho, el objetivo es que en el año 2030 se acabe con la hepatitis C, pero en este camino pues hay diferentes países que están en diferentes niveles. En la gráfica que vemos ahí de barras de colores, vemos cuáles son los países que están más avanzados, y como hemos dicho, España está entre los primeros. El objetivo es que hay que reducir los nuevos casos de hepatitis C en un 90%, reducir la mortalidad en 2/3 partes, y para eso tenemos que diagnosticar al 90% de las personas que estén infectadas y tratar al 80% de los diagnosticados. Con eso, y se han actualizado ahora los criterios, queremos reducir la incidencia anual, es decir, los casos nuevos que aparezcan cada año, que sean menos de 5 por cada 100.000 habitantes. O sea que aplicado aquí en Écija, pues al año no podríamos diagnosticar más de 2 pacientes por hepatitis C más o menos, y en el caso de los usuarios de drogas, pues menos por cada 100 personas, menos de 2 casos por cada 100 personas, ¿vale? Esos son los objetivos. ¿Y vamos bien en el cumplimiento? Vamos bien, porque es verdad que con lo que hemos hablado con el coronavirus, aparte de que cada vez hay menos pacientes que podamos tratar, porque todos los que teníamos en nuestras bases de datos, en el seguimiento habitual de la hepatitis C en nuestras consultas de digestivos, eso están tratados, pero el coronavirus ha hecho que se detenga un poco pues esas oportunidades de buscar a los pacientes y de tratar a los pacientes. Entonces, por eso el nuevo impulso que se le quiere dar, y con esta publicación en el BOJA del 19 de octubre de este mes, hace apenas un mes, en el que se establece una serie de líneas estratégicas para buscar la eliminación de la hepatitis C, porque en Andalucía hasta el año 2021 se han tratado 22.600 personas, pero se considera que unas 3.200 personas en Andalucía todavía están infectadas y no lo saben. Entonces aquí se desarrollan una serie de líneas estratégicas con su cronograma, cómo lo vamos a medir para llegar a ese objetivo de la eliminación de la hepatitis C. Es decir, que
que hemos tenido un pequeño retroceso con la pandemia, pero estamos con ganas e ilusión y con compromiso por toda la sociedad científica, por la sociedad, por las instituciones, para llegar a esa eliminación en el 2023 o el 2024. Eso quiere decir que se va a ser proactivo desde el sistema de salud para llegar a esos casos. No hace falta que venga aquí en tropel toda la ciudadanía a hacerse la prueba, ¿no? O también se puede hacer. Toda la persona que se vea que ha estado o en una práctica de riesgo o en un grupo de riesgo, hace bien en acudir a su médico de cabecera a decirlo, oiga, que doctor, que a mí, yo recuerdo que, o me lo ha dicho mi madre cuando ha visto el programa, que a mí de chico me pincharon con ese tipo de aguja y tengo preocupación acerca de saber si tengo la hepatitis C o no. Lo puede hacer, de hecho lo debe hacer, porque puede suponer que se trata de la hepatitis C y tenemos complicaciones en un futuro. Pero aún así, y eso es lo que vamos a ver, lo que vamos a hacer aquí en Écija, ya para buscar a los pacientes que tienen hepatitis C. Como he dicho antes, con la doctora Mar Vázquez llevamos trabajando desde hace tiempo para tratar a los pacientes con hepatitis C, ¿vale?, que están en los centros de atención a la drogodependencia, y vamos a seguir haciéndolo. Hemos hecho también un trabajo para tratar a los pacientes que están con trastornos de salud mental grave en los centros de aquí de Écija, con el compañero, el enfermero que se encarga de su atención, Paco Sánchez. Estamos a punto de empezar ya ese proyecto y, como hemos dicho, vamos a trabajar también con la ONG de la ciudad a ver si podemos captar a los pacientes migrantes, a las personas migrantes que pueden que vengan de países especialmente con un alto riesgo de la hepatitis C. Ya se hizo en otro momento, pero lo intentaremos volver a hacer, es ver si hay pacientes que ya están diagnosticados, porque en la base de datos consta que alguna vez se haya realizado un estudio de la hepatitis C y por cualquier motivo pues no haya vuelto a atención primaria o a la consulta de digestivos, para ver si lo rescatamos y le podemos tratar su hepatitis. Y luego hemos hecho toda esta estrategia a población vulnerable, es lo que hemos dicho, estrategia de microeliminación, pero queremos ir más allá y trabajar por el cribado etario. El cribado etario significa que hay un grupo de población en la que el riesgo de tener una hepatitis C es mayor al resto, igual que se hace cribado para el cáncer de colon, que lo hemos comentado también en otro programa. A partir de los 50 años, pues se ha visto que la hepatitis C tiene mayor prevalencia, hay mayor riesgo de infección entre los 40 y los 70 años. Entonces ese cribado, ese buscar la hepatitis C en ese grupo de pacientes, se puede hacer de dos formas: o bien oportunista, es decir, aquella persona que acude al médico a urgencia, a las consultas externas, se hospitaliza por cualquier motivo. Se aprovecha ya, ¿no? Se aprovecha, el cribado oportunista se aprovecha para hacerle una serología de la hepatitis C y diagnosticarle, cribarlo para ver si tiene la hepatitis C. Y ese es como paso previo que plantea la Junta de Andalucía, en que en un futuro, si se ve que es viable y que todos estos cribados oportunistas realmente detectan bastantes casos o un número concreto de casos de hepatitis C, hacerlo a toda la población general entre los 40 y los 70 años. Pero aquí en Écija pues vamos a trabajar en los dos aspectos, y en trabajadores del ayuntamiento pues vamos a hacer también un cribado oportunista, ¿vale? Aparte, esas son las cosas así más prácticas, pero también pues haremos charlas en los centros de salud, aprovecharemos los medios de comunicación como estamos haciendo hoy, todo ello para que todas las personas sepan cuáles son los riesgos de contraer una hepatitis C y que sepan sobre todo que la hepatitis existe y se cura, que es el mensaje que quiere la Junta de Andalucía con la publicación de este BOJA. Existe, se cura, y además Écija está siendo pionera, ¿no?, en ese movimiento también, que es importante. Sí, es decir, que es un campo que ilusiona a los digestivos, porque es que esta oportunidad, que aunque suena así pomposo, de eliminar una infección, una enfermedad, no se presenta todos los días. Entonces, cuando tú tienes esto entre las manos,
a mí por lo menos me motiva a hacer todo lo posible para dejar una sociedad más saludable y si es en esta ciudad en la que vivo y de la que son mis niños y tengo amigos, y pues mejor que mejor, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de participar en este camino, poner mi granito de arena. Y nosotros también de aportar a nivel comunicativo por lo menos ese granito de arena. ¿Alguna cosita más, Israel, para terminar? Pues para terminar las conclusiones, la infección por la hepatitis C puede pasar desapercibida porque no produzca síntomas, por lo tanto tenemos que ir a buscarla, y si eso se hace fundamentalmente realizando analítica, ya sea buscando enfermedad hepática o buscando específicamente la hepatitis C, que puede provocar enfermedades graves del hígado, puede provocar cirrosis, sus complicaciones y cáncer de hígado, que cuanto antes consigamos diagnosticar la enfermedad y antes consigamos tratarla y eliminarla, pues mejor será para el paciente, porque menos riesgo tendrá de tener complicaciones. Lo que hemos dicho antes, es importante acudir al médico si existen factores de riesgo de infección, porque vamos a tener opción de diagnosticarla y tratarla, pero que estamos buscando eliminarla por completo, y por eso vamos a desarrollar también el cribado etario, es decir, entre los 40 y 70 años, buscar activamente si existe o no la infección. Que la hepatitis C tiene un tratamiento curativo, sencillo, rápido, seguro, y que por lo tanto el objetivo tan ilusionante de eliminar la hepatitis C pues se puede conseguir en nuestra ciudad, en nuestro país y en el mundo. Pues esperemos que sea así, Israel, que la próxima vez que nos veamos para hablar del tema sea porque ya se ha erradicado. En la temporada sexta, no séptima, ya tenemos que decir que hemos conseguido nuestro objetivo. Ojalá sea así. Muchísimas gracias. De nada, por vosotros. Por atender nuestra llamada e informarnos también del tema. De nada.